Bueno, así que puse a grabar. Entonces vamos a empezar ahora con otra unidad temática diferente. Ahora vamos a empezar a considerar modelos de evolución continuos. Esto quiere decir que vamos a representar cuestiones no ya con sucesiones, y ver cómo evoluciona una sucesión, o sea, modelos en tiempo discreto, sino que vamos a considerar funciones continuas en un intervalo de los reales y más que continuas, derivables. ¿Sí? Y ver bueno, como la derivada justamente tiene como interpretación que es la velocidad instantánea con que cambia una función, eso nos puede dar lugar en ciertas hipótesis a considerar ciertos modelos, ¿no? Entonces, un primer ejemplo, bien sencillo, digamos, bueno, podemos pensar en cuestiones vinculadas con la demografía, considerar que tenemos funciones PDT, que representan el tamaño de una población de individuos, de lo que sea, pueden ser de bacterias o de personas. Esto da el tamaño de cierta población en cada instante t. Entonces, en este modelo estamos considerando que esta función ya no es una sucesión, sino que estamos tomando un modelo en donde esta función es una función continua, y más que continua, como decía, vamos a suponer que es derivable, ¿no? En donde el tiempo transcurre de manera continua, ¿sí? Ya no hay periodo discreto, sino que el tiempo transcurre de manera continua. Como siempre, podemos tener ciertas hipótesis para un modelo, transformarlo, ver cuál es el modelo matemático que tenemos y luego interpretar los resultados, ¿no? Entonces, un modelo bien sencillo de evolución de una población es lo que se suele llamar el modelo exponencial. En donde uno dice que, bueno, a veces experimentalmente se observa que la velocidad con que cambia la población, imagínense que está creciendo. Entonces, la velocidad con que crece la población es directamente proporcional al tamaño de la población en cada instante. En cada instante, la velocidad instantánea con que crece es directamente proporcional al tamaño de la población en ese instante. ¿Con qué crece o con qué decrece? ¿Ah? Digamos, si la hipótesis es esa, yo digo, bueno, por algún motivo me dicen, bueno, yo sé que el tamaño de la población tiene esa particularidad. La velocidad instantánea con que cambia es directamente proporcional al tamaño de la población en cada instante. ¿Cómo se traduce eso desde el punto de vista matemático? Con este modelo matemático. La velocidad instantánea con que cambia el tamaño de la población es la derivada de PDT, y eso debe ser igual a K por PDT, en donde K es una constante. Entonces tenemos una hipótesis, el modelo matemático, y bueno, como acá justamente aparecen derivadas, la incógnita es la función PDT. Más allá de que aparezcan derivadas o no, la incógnita es la función PDT. Así como antes la incógnita era la sucesión que considerábamos, ¿no? Entonces esto dio lugar a lo que se suele llamar una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque es una ecuación donde la incógnita es una función derivable y aparece la función y su derivada primera, aquí. Es una ecuación diferencial. Entonces, bueno, de alguna manera, ahora vamos a comentar un poco qué es lo que pretendemos estudiar con este tipo de ecuaciones diferenciales, aunque esta es una de las más sencillas que hay. Esta la podemos resolver fácilmente porque ya conocemos nosotros funciones cuya derivada da justamente K por la propia función. ¿Qué funciones conocemos que cumplen eso? Como les decía, está buenísimo que habiliten el micrófono cada vez que quieran hacer una pregunta o intervenir, o cualquier aporte, ¿está? O más complicado que yo esté mirando el chat ahí, mejor que habiliten y así tenemos un mejor intercambio. ¿Qué funciones les parece que cumplen eso? Funciones conocidas, ¿no? Que la derivada es K por la misma función. La exponencial, justamente. La exponencial, una función de tipo exponencial. Bueno, acá justamente muchas veces cuando la variable representa el tiempo, la variable la vamos a representar con la letra t. ¿Sí? La función exponencial, o sea, justamente las funciones de la forma e a la k por t, o e a la k por t multiplicada por una constante a cualquiera. Porque si derivamos esta función,
la derivada da simplemente lo mismo, porque la derivada de e a la k por t es e a la k por t por la derivada del exponente, que es k. O sea que la derivada de esto da esto mismo por k. Así que nosotros sabemos que estas funciones verifican esta relación. Bueno, cuidado, acá hay una afirmación que va mucho más allá, ¿no? Porque acá dice, además las únicas funciones que cumplen esta relación son estas. Eso no sé si lo sabemos todavía. Vamos a demostrar que así es. No solo que todas estas funciones verifican esta relación, sino que las únicas funciones que verifican esta relación son estas. En donde en principio A es una constante arbitraria, porque al derivar la constante queda igual. Así que ese es un ejemplo muy sencillo de ecuación diferencial, de modelo de evolución, es el modelo exponencial de evolución. Obviamente cuando k sea positivo, vamos a estar en un caso de crecimiento. Cuando k es negativo, esta función es decreciente, ¿no? Claro, si esto solo tiene interpretación como tamaño de una población, A solo puede ser positivo, ¿no? Porque el tamaño de una población no puede ser negativo. Pero esta ecuación se podría plantear en general, no tiene por qué ser, puede servir para otras cosas, ¿sí? Así que esto es simplemente a modo de un ejemplo bien sencillo. Acá hay una cosa interesante de observar, es que en principio esta ecuación diferencial, llamémosle, tiene infinitas soluciones, ¿no? Porque la A es una constante arbitraria, puede valer cualquier cosa, cualquier real. Ahora, si nosotros, ¿qué interpretación tiene A? Y bueno, se obtiene cuando t vale 0, ¿no? Porque cuando t vale 0, e a la 0, 1. O sea que P de 0 es A. P de 0 es A. A es P de 0. O sea, es la población en el instante inicial. A es la población en el instante inicial. Entonces, si bien hay infinitas soluciones, acá estamos observando de que si damos una condición inicial, por ejemplo, P de 0, si conocemos el tamaño de la población en el instante inicial, la solución correspondiente es única, que es esta. Porque la A queda completamente determinada. Son cuestiones que tienen toda una... Si bien es completamente diferente el asunto a ecuaciones en diferencias o a sistemas dinámicos discretos, hay una analogía muy grande, ¿no? Acá estamos teniendo que soluciones de esta ecuación diferencial hay infinitas, pero donde demos una condición inicial hay una única solución. Entonces, en este tipo de ecuaciones diferenciales nos va a interesar estudiar. A ver si hay un teorema que hable sobre existencia y unicidad de soluciones. Y fundamentalmente ver cuál es el comportamiento de las soluciones. Bueno, y en qué caso las podemos hallar. Por ejemplo, como acá. Así que esto no más que a modo de un ejemplo introductorio. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial del tipo lineal. Porque claro, lo que está en el segundo miembro, y además es homogénea, está claro, ¿no? La función nula verifica esto. Lo que afecta a la función incógnita es algo lineal, es k por la función. Bueno, y entonces efectivamente esas son las primeras ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar. Las que vamos a llamar lineales de primer orden. De primer orden quiere decir que tienen derivada primera, nada más. Que aparece la derivada primera. Entonces, la cosa es así, ¿no? Tenemos los datos, una función A, definida en un intervalo I a valores reales, otra función B, definida en un intervalo I a valores reales, que van a ser datos del problema. Entonces, lo que se llama ecuación con esos coeficientes A y B es esta. Por lo menos por ahora la vamos a anotar con esta anotación. I' igual A de t por I más B de t. La función incógnita es la I. Esto es una anotación nada más, ¿no? La función incógnita es la I de t. A de t y B de t son datos que, por supuesto, ahora van a ver, vamos a suponer que son funciones continuas en el intervalo I que tenemos ahí.
¿no? Obviamente también vamos a hablar de la homogénea asociada. Cuando B de t no está, es la homogénea asociada a esta. Bueno, pongámonos de acuerdo en primer lugar, ¿qué quiere decir? Que tengamos una solución de esta ecuación. F, una función f es solución de la ecuación diferencial esta en el intervalo i, si f es una función derivable en el intervalo i, y verifica esta igualdad. O sea, si al sustituir la función acá, verifica la igualdad. O sea, f' de t tiene que dar igual a de t por f de t más b de t, para todos los t del intervalo. Así que simplemente es eso, una solución, al menos por ahora, es una función definida en este intervalo i, que al sustituir en la ecuación, si en lugar de i ponemos la función, se cumple la igualdad para todos los t de ese intervalo. Repito, cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, arriba, ¿no? Entonces, vamos a empezar estudiando las funciones lineales, que estas se van a poder resolver, por lo menos calculando integrales se podrían resolver. Aunque después, igual que hicimos en sistemas dinámicos discretos, nos va a interesar una cosa mucho más relevante e interesante, que es estudiar el comportamiento de las soluciones de ecuaciones diferenciales, aunque no las podamos resolver, sin tener una fórmula para la solución, ¿no? Bueno, entonces yo decía que por ahora, por lo menos por ahora, por lo menos para las ecuaciones diferenciales lineales nos interesa ver si hay teoremas que aseguren la existencia de unicidad de soluciones, describir la estructura del conjunto de soluciones, si hay infinitas soluciones, ver qué se puede decir de esas soluciones, y ver si podemos encontrar fórmulas explícitas para las soluciones, para hallar. O sea, resolverla en el sentido de encontrar. Ahí vamos a tener que calcular integrales o hallar primitivas para encontrar fórmulas para las soluciones. Bueno, en los casos de una lineal se va a poder. El otro aspecto que nos interesa, que lo vamos a retomar después, tiene que ver con lo que decía recién de analizar el comportamiento de las soluciones sin resolver la ecuación y ver qué propiedades tienen las soluciones. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Así que aquello que en sucesiones, cuando teníamos la a sub n y la a sub n más 1, en lugar de n poníamos n más 1 y operábamos con eso, ahora hay que meter la función acá y acá poner la derivada de la función. Bueno, entonces la ecuación homogénea asociada a la ecuación completa es esta. Siempre vamos a tener, de manera muy similar a lo de ecuaciones en diferencias, hay toda una analogía, un relacionamiento entre la ecuación completa y la homogénea. La homogénea siempre admite la solución trivial. O sea, si i es la función idénticamente nula, en el intervalo que sea, su derivada es idénticamente nula, entonces la función idénticamente nula verifica esto, porque queda 0 igual 0, para todo t. Bueno, entonces empecemos analizando la homogénea. De vuelta, igual, repito, hay una analogía brutal con las ecuaciones en diferencias. En este caso, la ecuación diferencial homogénea, lineal, homogénea, las soluciones van a tener una serie de propiedades y además la vamos a poder resolver, ¿tá? Entonces, el teorema que aparece como teorema 821 describe la estructura del conjunto de soluciones de la homogénea, que es la misma que habíamos visto en ecuaciones en diferencias de primer orden homogénea. Como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, lo que va a pasar acá es que si tenemos dos soluciones de esta, la suma va a ser solución. Eso es lo que va a pasar. Y si una solución la multiplicamos por una constante, lo que nos queda va a seguir siendo solución. Eso es lo que termina afirmando el teorema 821. O dicho de otra manera, si tenemos dos soluciones de la homogénea, si φ sub 1 y φ sub 2 son soluciones de la homogénea en un intervalo i, y alfa y beta son dos reales cualesquiera,
Entonces, al hacer la combinación lineal alfa por phi sub 1 más beta por phi sub 2, obtenemos una nueva solución de la homogénea. O sea, combinación lineal cualquiera de soluciones de la homogénea es una nueva solución de la homogénea. Está claro que acá alfa y beta son constantes, phi sub 1 y phi sub 2 son funciones. Va a ser phi sub 1 de t, phi sub 2 de t. Bueno, hagamos la demostración. ¿Se acuerdan que esta era la misma propiedad en ecuaciones en diferencias de primer orden, lineal, homogénea? Pasaba lo mismo, ¿no? Combinación lineal de soluciones era solución. ¿Sí? Bueno, entonces llamémosle G para abreviar a todo esto. Queremos demostrar que G es solución de la ecuación diferencial. Entonces G debería verificar la ecuación diferencial. O sea que para demostrar esto tendríamos que demostrar que la derivada de G da lo mismo que A de t por G para todo t. Mejor dicho, G' de t tiene que dar igual a de t por G de t para todo t del intervalo I. O sea, al sustituir la G acá, debería verificar. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos calculando la derivada de G de t. Bueno, y eso es la propiedad de linealidad de la derivada. La derivada de una combinación lineal es la combinación lineal de las derivadas, ¿no? La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, y al derivar una constante que está multiplicando sale para afuera. Así que ese es el primer caso. Así que se dan cuenta que la diferencia con ecuaciones en diferencias es que acá, en lugar de calcular las cosas en n más 1 o en n más 2, tenemos que calcular derivadas. Bueno, ¿qué se les ocurre que podemos hacer ahora? ¿Se puede sustituir? A ver, sustituir qué cosa. Las soluciones de phi sub 1, phi sub 2. Como sabes que son soluciones, sustituir por lo que sería el phi sub Claro, 1. ahí va, perfecto, eso mismo. Phi sub 1 es solución de H. Entonces, la derivada de phi sub 1 de t da lo mismo que a de t por phi sub 1 de t. Eso se va a poder sustituir acá. Y lo mismo con la otra. Phi sub 2 es solución de H. Entonces, la derivada de phi sub 2 de t va a dar a de t por phi sub 2 de t. Así que en este próximo paso, como decía el compañero, que no vi quién era, utilizamos que phi sub 1 y phi sub 2 son solución de H. ¿Ah? En lugar de la derivada de phi sub 1 de t, pusimos a de t por phi sub 1 de t. Porque la phi sub 1 verifica esta igualdad. Y en lugar de la derivada de phi sub 2 de t, ponemos a de t por phi sub 2 de t. Bueno, y ahora, ¿qué les parece que podemos hacer acá? Tenemos estos dos sumandos. Sacás A de T de factor común. Claro, sacamos a de t de factor común. Entonces nos queda a de t, ¿por qué? Por alfa phi sub 1 de t más beta phi sub 2 de t. Pero esto que quedó acá en el paréntesis recto no es otra cosa que ¿quién? Que la g. Entonces hemos llegado a que la derivada de g coincide con a de t por la propia g de t. Entonces hemos demostrado que la g' de t da lo mismo que a de t por g de t. O sea, hemos demostrado que g de t verifica esta igualdad. La derivada de g de t dio lo mismo que a de t por g de t. Bueno, acá yo no lo escribí, acá habría que escribir en todos los pasos para todo t perteneciente al intervalo i. Para todo t perteneciente al intervalo i. ¿No? Bueno, entonces quedó demostrado el teorema.
Quedó demostrado el teorema. ¿Están de acuerdo? Digo, pregunten, ¿no? Recién estamos empezando a trabajar con funciones y a derivarlas. Quedó demostrado el teorema. Así que si tenemos dos soluciones de la homogénea, cualquier combinación lineal de ellas también es solución. O sea, la homogénea, el conjunto de soluciones de la homogénea tiene estas dos particularidades. Tiene al vector nulo, o sea, la función idénticamente nula verifica, es solución, y cualquier combinación lineal de soluciones es solución. Entonces ahí ya tenemos cuál es la estructura del conjunto de soluciones de la homogénea. ¿Qué estructura tiene? O sea, ahora podemos hablar de un espacio vectorial formado por todas las funciones definidas en el intervalo I. ¿No? O sea, ahora los vectores serían funciones de dominio I a valores reales. Si quieren, las funciones derivables, o todas las funciones. Tenemos una operación de suma de funciones, que tiene las mismas propiedades que la suma de vectores, y una operación de producto de un escalar por una función, que tiene las mismas propiedades que el producto de un escalar por un vector. O sea, el conjunto de todas las funciones definidas en I, o de todas las funciones derivables definidas en I, es un espacio vectorial. ¿Qué es el conjunto de soluciones de la homogénea? ¿Qué es de ese espacio vectorial grande? Si tiene estas propiedades. ¿No? Si das dos soluciones, cualquier combinación lineal de ellas también es solución, y además tiene el vector nulo. ¿Qué estructura es eso dentro del álgebra lineal? Bueno, por ahí hay algo en el chat. A ver. Efectivamente, es un subespacio. Es un subespacio vectorial. El conjunto de soluciones de la homogénea es un subespacio vectorial del de todas las funciones.